Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de El Club de la Pelea Filosófica, un espacio virtual de debate creado por y para estudiantes de la UNAD. Y en esta ocasión continuamos abordando el libro de La Política de Aristóteles. En la última sesión estuvimos abordando el libro quinto, en el cual Aristóteles nos hablaba de cuáles eran todas las formas en que se transformaban los regímenes, cómo podía una democracia convertirse en una oligarquía en democracia, una democracia tiránica en una democracia republicana, etcétera. Y les recordamos que la grabación de ese capítulo, así como de los anteriores, los pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, Philosophical Fight Club. Y para esta sesión seguiremos con el libro número 6 de la política de Aristóteles, en la cual él nos va a hablar de cuáles son los consejos para que una democracia y una oligarquía puedan sostenerse durante la mayor cantidad de tiempo, abordando que la democracia ideal, así como la oligarquía ideal, no son aquellas que tengan la construcción más democrática u oligárquica, sino aquella que se pueda mantener durante la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, para esta presentación de lo que es el libro 6, contamos con una de nuestros miembros fundadores, que es Ángela Ayala, quien nos va a estar haciendo esta presentación. Entonces, pues, Ángela, tienes la palabra. Bueno, buenas noches para todos. En esta exposición realizaré una interpretación del libro 6 de la política de Aristóteles, donde no solo se busca ver lo que Aristóteles escribió, sino también un contexto histórico en el que lo hizo y la manera en que sus ideas se pueden dialogar actualmente. A pesar de que Aristóteles escribió esta obra hace más de 2000 años, podemos ver que sus reflexiones continúan siendo relevantes porque abordan problemas que siguen estando presentes en nuestras sociedades, como son la desigualdad, los conflictos sociales, la participación política y la búsqueda del bien común. Mi interés en esta exposición es analizar esta idea en 3 dimensiones, que va a ser la social, la educativa y la territorial. Finalmente, relacionaré esos planteamientos con la realidad de los territorios rurales colombianos, especialmente el Putumayo, en el que se han vivido situaciones de violencia, exclusión y dificultades de acceso a la educación. De aquí surge la pregunta orientadora. No se ve la pregunta allí. Es de qué manera las reflexiones de Aristóteles sobre la democracia, la desigualdad y el bien común permiten comprender las problemáticas de violencia y educación en los territorios rurales actuales. La siguiente, por favor. Para comprender el libro 6 es necesario que recalquemos el contexto en que vivió Aristóteles. La Grecia del siglo IV a.C. No era un país unificado como los estados modernos. Como sabemos, estaba conformado por ciudades, estados que se llamaban polis, y cada uno tenía sus propias leyes, instituciones y formas de gobierno. Estas polis atravesaban frecuentes conflictos políticos, donde los grupos ricos buscaban mantener el control del poder, mientras que los sectores populares exigían mayor participación en las decisiones públicas. Como consecuencia, eran comunes las disputas internas, los cambios de gobierno y los enfrentamientos entre los diferentes grupos sociales. Aristóteles en esta situación observaba y se preguntaba el por qué algunos gobiernos lograban mantenerse estables mientras que otros terminaban en crisis. Entonces aquí en el libro 6 surge precisamente como una reflexión sobre las condiciones necesarias para conservar el orden político y evitar la desintegración de la comunidad. Desde el inicio, Aristóteles muestra una preocupación que en la actualidad es muy vigente, y es el cómo construir una sociedad donde las diferencias no se conviertan en motivo de violencia y conflicto permanente. La siguiente, por favor. La realidad social en Grecia. Bueno, como bien sabemos, la sociedad griega era profundamente desigual. No todas las personas tenían los mismos derechos ni las mismas participaciones en la vida política.
Existían ciudadanos con poder económico que influían directamente en las decisiones de la ciudad, mientras que otros grupos permanecían marginados. Aristóteles comprendía que estas decisiones generaban tensión o conflicto permanentemente. Y es ahí donde nos dice que cuando un grupo siente que no es escuchado o que sus necesidades son ignoradas, aparecen los sentimientos de inconformidad y resentimiento. Y yo creo que aquí es donde encontramos uno de los aspectos más interesantes del libro 6, porque Aristóteles no analiza únicamente las leyes o las instituciones, sino que también estudia las relaciones sociales que existen dentro de una comunidad y comprende en que los conflictos políticos tienen raíces sociales profundas. Aquí también encontramos que Aristóteles identifica uno de los problemas universales, donde las sociedades se fragmentan cuando se rompe el equilibrio entre sus miembros. Cuando unos tienen demasiado poder y otros carecen de oportunidades, la convivencia comienza a deteriorarse. Pero Aristóteles insistía en que la estabilidad política dependía también de la justicia social. La siguiente, por favor. Bueno, en este libro Aristóteles estudia principalmente dos formas de gobierno, que son la democracia y la oligarquía. La democracia se caracteriza por la participación de la mayoría de los ciudadanos en las decisiones públicas, mientras que la oligarquía, por el contrario, concentra el poder en una minoría que generalmente posee riquezas. Sin embargo, aquí vemos que Aristóteles no adoptaba una posición radical a favor o en contra de ninguna de ellas. Lo que a él le preocupaba en sí era la finalidad con la que se ejercía el poder. Para Aristóteles, cuando cualquier forma de gobierno podía corromperse cuando quienes gobernaban buscaban únicamente sus propios intereses. Cuando los gobernantes dejan de pensar en el bien común y comienzan a actuar en beneficio de un grupo particular, aparecen los grupos y la inestabilidad. Aristóteles considera que un régimen oligárquico siempre conjuga riqueza y poder militar, razón por la cual era de las de mayor importancia en, como nos explica él en el libro, de cómo se forma el ejército, en la que nos dice que existen 4 clases de pueblo, que son los agricultores, los artesanos, los comerciantes y los jornaleros, y también que existen 4 clases que son útiles para la guerra, en la que la caballería y la infantería pesada era más propia de los ricos que de los pobres, y la infantería ligera y la infantería flota eran totalmente democráticos. En las oligarquías, exclusivamente debido a la riqueza de los no es exclusivamente debido a la riqueza que los oligarcas tengan poder, porque ellos necesitaban el apoyo de los militares también para mantener las propiedades y los privilegios. Por lo tanto, los ricos debían cuidar mucho esas relaciones con las Fuerzas Armadas, particularmente debían asegurarse que los oficiales y los superiores de los ejércitos fueran suficientemente ricos para identificarse con las necesidades o los intereses que tenía la oligarquía, donde se determina que la mezcla de los gobernantes ricos y militares pobres no era estable. La siguiente, por favor. Bueno, de aquí voy a manejar una interpretación referente al Putumayo, con respecto al libro. La exclusión como origen del conflicto. Aquí podemos afirmar que Aristóteles está intentando comprender las causas profundas de la vida social, aunque como ustedes bien saben, el término de violencia no aparece de la misma manera en el texto. Aristóteles observaba que los conflictos no surgen de forma espontánea. Detrás de cada uno de ellos
existían condiciones estructurales que se relacionaban con la desigualdad, la exclusión y la falta de participación. Con esto podemos deducir que Aristóteles entiende que cuando una parte de la sociedad se siente excluida del poder o de los beneficios colectivos, siempre aumenta el riesgo de confrontación. Es una interpretación muy importante porque nos permite ver que la violencia no siempre comienza con las armas o con las agresiones físicas. Muchas veces inicia cuando las personas sienten que no tienen voz y que sus derechos no son reconocidos o que no existen oportunidades para mejorar las condiciones de vida. Por eso aquí es donde Aristóteles nos hace una propuesta que es para fortalecer las leyes y garantizar los espacios de participación para todos los ciudadanos. La siguiente, pues. Bueno, con relación a la educación, a pesar de que, bueno, ya he leído, ustedes se dan cuenta que el libro 6 no habla específicamente de la educación, pero los planteamientos que aquí encontramos permiten reconocer la importancia de formar ciudadanos comprometidos con la comunidad. Una democracia requiere personas capaces de participar, dialogar, analizar problemas y tomar decisiones responsables. Como bien sabemos, la participación política puede convertirse en manipulación o enfrentamiento de grupos. Podemos ver también que la educación cumple una función esencial, ya que no se limita solamente a enseñar los contenidos académicos. También se forma en valores, en fortalecer la capacidad crítica y promover en sí la comprensión de la realidad social. Desde una perspectiva de Aristóteles, podríamos afirmar que una sociedad educada tiene mayores posibilidades de construir acuerdos y resolver conflictos de manera pacífica. Por esa razón, bien sabemos que la educación se convierte en uno de los elementos fundamentales para la estabilidad tanto social como política. La siguiente, por favor. Bueno, al trasladar esas reflexiones al contexto colombiano, encontramos múltiples puntos de encuentro. Como sabemos, durante décadas muchos de los territorios rurales han experimentado situaciones de violencia relacionadas con la desigualdad social, la ausencia del Estado y la pobreza y la exclusión. Bueno, me dirijo al departamento del Putumayo, como les había comentado, donde muchas de las personas o ciudadanos en sí hemos vivido las consecuencias del conflicto armado. Aún más lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado y las dificultades para acceder a los servicios básicos. Como un dato fuera del contexto, busqué que entre 1985 y marzo del 2025 el registro único de víctimas reportó un total de 375.503 víctimas del conflicto armado en el Putumayo, y que una de las principales de hecho victimizante de esto fue el desplazamiento forzado, que acumuló más de 115.000 personas afectadas históricamente en los 13 municipios del Putumayo. Con respecto a las dificultades de acceder a servicios básicos, también les puedo como comentar, ya siendo un habitante de esta zona, que las veredas del Putumayo presentan dificultades estructurales que son muy profundas. Las comunidades rurales en sí enfrentan lo que tiene que ver con el aislamiento geográfico, una alta incidencia multidimensional y en sí barreras que son muy severas logísticamente, limitando de forma crítica el goce de los derechos fundamentales, que ciertamente en estas veredas no contamos. Desde una perspectiva aristotélica, estas problemáticas se pueden interpretar como manifestaciones de desequilibrios sociales profundas. Cuando las comunidades carecen de oportunidades y de una participación efectiva, se aumentan las condiciones que favorecen la aparición de conflictos. Por ello mismo, la violencia no debe analizarse únicamente como un problema de seguridad, sino que también debe comprenderse como una consecuencia de procesos históricos de exclusión social. La siguiente, pues. Bueno, con respecto a la educación y el territorio,
La educación en los territorios rurales, como bien lo había mencionado, cumple una función transformadora, ya que solamente no permite acceder así al conocimiento, sino que fortalece la identidad cultural, recuperando saberes comunitarios y la participación ciudadana. Estudiar desde territorio implica comprender las problemáticas de nuestra comunidad en sí, generando propuestas que puedan contribuir al desarrollo, la convivencia y en sí a la construcción de la paz. Como les decía, en este sentido, la educación se convierte en una de las herramientas más fuertes para enfrentar las causas estructurales de la violencia. Por ende, la educación adquiere una importancia muy especial dentro de los territorios, porque en territorio muchas veces estudiar implica recorrer largas distancias, enfrentar problemas como son de conectividad, en especial cuando estamos en estos espacios por los cuales a veces hemos visto que pues, personalmente no me he podido conectar o superar limitaciones económicas. Eh, a pesar de todos estos contextos, pues no solamente yo me he dado cuenta, sino que todos nos hemos dado cuenta que esos contextos hacen que la educación tenga un enorme potencial transformador. Como les decía, la educación territorial permite comprender las problemáticas locales, valorar los saberes comunitarios y fortalecer la identidad cultural. Desde esta perspectiva, puedo decir que estudiar no significa abandonar territorios, sino adquirir conocimientos que permitan transformarlo positivamente. Por eso se puede considerar como una de las estrategias más fundamentales para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social. La siguiente, por favor. Bueno, la principal enseñanza que deja el libro 6 es que la estabilidad de una sociedad depende de su capacidad para construir justicia y participación. Aristóteles comprendía aquí que la desigualdad excesiva generaba divisiones y conflictos, una idea que en nuestra actualidad, perdón, es muy vigente. Cuando observamos muchos de los problemas que afectan los territorios rurales, encontramos factores similares en la concentración de recursos, falta de oportunidades, la exclusión política y, como les decía, la dificultad de acceso a la educación. Por ello mismo, este libro de Aristóteles no deberíamos entenderlo solamente como una reflexión histórica, ya que en sí constituye una invitación a que pensemos críticamente en las realidades actuales y a que busquemos una forma más equitativa de organización social. La siguiente, por favor. Bueno, para concluir, el libro 6 nos permite reconocer que las preocupaciones de Aristóteles siguen siendo profundamente actuales, ¿no? Porque Aristóteles comprendía que los conflictos políticos tienen raíces sociales y que ninguna comunidad puede mantenerse unida si ignora las necesidades de parte de sus integrantes. Al relacionar estas ideas con los territorios rurales colombianos, observamos que la desigualdad, la exclusión y la falta de participación continua sigue siendo desafíos muy importantes. Frente a esta realidad, la educación emerge como una de las principales herramientas para fortalecer la ciudadanía, promoviendo la convivencia y la construcción de paz desde los territorios. En definitiva, y como parte final, Aristóteles nos deja una enseñanza que se conserva con plenitud. Una sociedad solo puede alcanzar la estabilidad cuando orienta sus esfuerzos hacia el bien común, la justicia social y la participación de todos sus miembros. Esto es especialmente importante para los territorios en los que se busca superar las huellas que han dejado la violencia y así poder construir un futuro más digno para cada una de las comunidades. Muchas gracias. Listo, Ángela. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Fue una excelente presentación de lo que es el libro 6 de la política.
Y sí, al final yo creo que una de las razones por las que tristemente este libro también es demasiado actual tiene que ver con el tema de ya ni siquiera la desigualdad, sino las condiciones tan precarias de algunos sectores, porque el mismo Aristóteles en este libro 6 cuando habla de la oligarquía, por ejemplo, dice que una oligarquía puede sostenerse fácilmente siempre y cuando el pueblo tenga lo suficiente, o sea, que nunca llegue, digamos, a tener tan poquito como para encontrarse ya en una situación pues de pobreza y de escasez. O sea, mientras el oligarca pueda hacer eso, decía, digamos, el mismo Aristóteles cuando hablaba sobre todo de los campesinos, o sea, de las ciudades compuestas por campesinos. Él dice, el campesino va a estar más ocupado en su trabajo, pues para poder solventarse a sí mismo y para poder solventar a su familia. Y si las magistraturas no entregan un beneficio o un rédito económico tan grande, pues el campesino no va a estar más enfocado en gobernar que en trabajar su propia tierra. Y tampoco se va a sentir afrentado de que lo esté, digamos que, gobernando un oligarca siempre y cuando tenga lo básico para su subsistencia. Sin embargo, ahí también Aristóteles hace la acotación de decir, tristemente, el oligarca más comúnmente busca el beneficio material tanto como el honor. O sea, más no busca tanto el honor de ser un buen gobernante como si la ganancia que puede tomar, y esto muchas veces es pues incluso en vulneración de los que no tienen, ¿no? Y tomando del heraldo público. Entonces, eso en cuanto a los oligarcas. Y en cuanto al gobierno de las mayorías, pues también digamos que viene esta parte en la que Aristóteles considera que ya la democracia va por encima de los oligarcas al querer despojar a los ricos de lo que son sus propiedades, ¿no? O sea, lo que hoy en día escuchamos tanto como mito de la expropiación castrochavista, era algo que no irónicamente, digamos que pasaba digamos que en las democracias que se planteaban en los tiempos de Aristóteles. Entonces, al final siempre va a ser más bien eso, o sea, siempre digamos que la desestabilidad de lo que serían regímenes o formas de gobierno para Aristóteles, pues tiene que ver con este atropello constante, ¿no? De ricos a pobres, de pobres a ricos, y sobre todo, o incluso más bien de convertir a las masas en pobres, ¿sí? Y despojar a los ricos de su posición, pues de una manera tiránica. Entonces, pues es un poco lo que también manifestaba en el capítulo, perdón, en el libro 5 de la política de Aristóteles, cuando hablaba de que, pues, al final el pobre y el rico se necesitan para que haya ciudad, ¿no? Pero siempre que alguno de los dos predomina, pues es cuando hay violencia. La educación es un factor importante, es verdad, porque es lo que hace que todos los ciudadanos estén en conformidad al régimen y sería en este caso lo que, a mi parecer, haría que el oligarca no quiera digamos, pasar por encima de las masas, sino atenerse a un buen gobierno y lo mismo para las masas, pero sí se necesitan condiciones materiales idóneas, porque eso también lo que lo leí hace poco en la Ética Nicomaco, creo que fue ayer o antier. No, ayer fue que lo estaba leyendo en la Ética Nicomaco. Una de las cosas que Aristóteles critica de la virtud platónica es que Platón era uno de estos idealistas que creían que por más que uno pudiera estar en condiciones completamente precarias y con un montón de escasez y enfermedad y vulnerabilidades, uno podía ser feliz a través de su sola virtud, ¿no? Que esto después se va a extender también a otras escuelas de pensamiento helénicas. Y no, o sea, Aristóteles viene y aterriza esa idea y critica a Platón diciendo, o sea, la auténtica felicidad, obvio, implica virtud, pero también requiere una serie de condiciones materiales idóneas para poder darse, o sea, requiere de salud, requiere de poder tener acceso a los recursos para poder saciar las necesidades básicas, como por ejemplo, pues el alimentarse, sí, el vestido y demás. Entonces, la felicidad plena también requiere de condiciones externas y es cuando esas condiciones son vulneradas que o sea, que una virtud por sí sola, cívica, no va a bastar y que tampoco va a haber ningún régimen que dure. Era como lo que quería acotar. No sé si de pronto alguien más tendrá alguna opinión en particular de lo que leyeron de este libro 6 de lo que presentó Ángela. Listo, Daniela, tienes la palabra. Muy buenas noches para todos. Pues bueno, contextualizando, yo vivo acá en Leticia, Amazonas, también es un territorio, digamos, un poquito apartado, no interior del país y de una u otra forma un poquito olvidado. Entonces sí siento que podría volverse un tema cíclico el hecho de que no exista educación, no existan servicios básicos y que también, digamos, la oligarquía o la magistratura procure buscar intereses propios en vez de, digamos que, tener políticas en procura de la comunidad o de la sociedad. Entonces, pues mi intervención solamente se suma a decir que siento que todo eso se vuelve cíclico porque
al no tener una educación básica o por lo menos plena, íntegra, hace que las personas de alguna u otra forma eh, no busquen tener mayor acceso a la educación y al no tener educación, pues entonces se contentan simplemente con lo que tienen y siento que es como un tipo de estilo de vida que se resume a vivir del día a día. Sí, no, total. La cuestión es que Aristóteles como tal no tenía, es que ahí es la parte en la que venimos siempre dándole palo a Aristóteles, ¿no? O sea, de que no tenía problema en que hubiera personas que se dedicaran simplemente a ello, siempre y cuando tuvieran sus necesidades cubiertas al carecer de la llamada no ética y demás. Pero sí, una cuestión curiosa, ya te doy la palabra, Andrés, solamente es que me acordé de una cosita, y es que por el tema justamente que mencionas, Daniela, de que la oligarquía pues tome el dinero de los gastos públicos para su beneficio propio, era que también entre las magistraturas que decía Aristóteles que eran necesarias estaba una que vendría a ser hoy en día lo que llamaríamos la Contraloría, ¿no? O sea, esa magistratura que se encargara de vigilar cómo se gastan los fondos públicos. Pero ahí sí nos remitimos a lo que pasa, por ejemplo, aquí en este país, y eso lo recuerdo de un capítulo del siguiente programa donde hablaba un político, ¿no? Que decía con ese tono típico bogotano, claro, aquí tenemos al Contralor, pero como al Contralor lo elige el mismo Congreso, pues elegimos al que tiene más rabo de paja, así cuando se quiera voltear, pues no va a poder, ¿sí? Y que Martín y Francisco le dice, ah, pero ustedes son unos genios. Entonces, es ahí donde se vuelve justamente, como dices, Daniela, pues una cuestión más bien cíclica, ¿no? Era eso lo que quería acotar. ¿Tienes la palabra, Andrés? Buenas noches para todas, buenas noches para todos. Ahí saludándolos. Bueno, agradeciendo pues a Ángela la presentación que estuvo muy pronta. Digamos, la traspolación que hace Ángela del libro 6 al territorio y en específico al territorio del Putumayo, pues es interesante pues que encaja como lo estaba en la muy corta intervención que hizo Juan, eh, encaja perfectamente con lo que dice también Daniela y lo que sostiene Daniela. Pues primero, para que la polis funcione, porque tenemos que siempre volvernos a Grecia, ¿no? Es que eso era una cantidad de islas, una cantidad de estados independientes, y Aristóteles hace una especie de taxonomía, como ya hemos dicho, una hermenéutica, una revisión de cómo muchos estados funcionan. Hay algunos que él va omitiendo, ¿no? Por ejemplo, la isla de Delfos, ¿sí? Que estaba con el tributo a Safo, o era la isla de Safo con tributo a Lesbos, una cosa así, donde él, ese tipo de gobiernos él los ignora, critica y cuestiona mucho los gobiernos. Y fíjense ustedes que en el libro sexto, él hace una división de 6 democracias posibles, ¿sí? Que funcionan, porque es que el libro que sigue es el del estado ideal. Es que hasta aquí nos ha traído en un viaje decirnos, miren, la democracia es esto, funciona de esta manera, se puede caer por los demagogos, existe en la parte económica, existe, surge desde Loicos, ¿sí? El concepto viene, el funcionamiento viene desde Loicos, cada uno de los ciudadanos tiene un lugar, esto es un manual instrumental de cuál va a ser el estado ideal para él, para Aristóteles, que era lo que hablábamos hace 15 días, ¿sí? Entonces él lo que hace es que pone constantemente, diría yo, en conflicto lo que es, en este libro en particular, lo que es el nomos, ¿sí? Y lo que es el decreto, ¿sí? Para decirlo en el término como tal, porque él divide de 3 maneras el poder, lo que llamaríamos sí, la estructura anatómica del poder, él la divide del poder legislativo, porque él establece que hay unos elementos deliberativos que constituyen a la asamblea, que la determinan por sobre las otras funciones de los otros ciudadanos. Luego van a estar las magistraturas, que termina siendo el poder ejecutivo o administrativo de la polis. Y por último, acuérdense que él habla acá en este libro de los tribunales, del poder judicial, de cómo se debe, de cómo deben funcionar las cosas, ¿sí? Incluso llega a aseverar que cuando el Estado le
quita territorio al ciudadano por las deudas, es un devorador de las condiciones básicas del ciudadano, o sea, hay una desigualdad. Entonces, esto luego, Juan lo conoce ahí bien porque ha leído bien a Maquiavelo, porque él es maquiavélico. Mentiras, Maquiavelo no, sino Montesquieu. Eh, bueno, también es maquiavélico. A Montesquieu es la separación de poderes. ¿Sí? Y esto aquí lo hace con relación a una crítica a la República de Platón. ¿Sí? Aquí hay digamos, una génesis de todo lo que es la estructura judicial moderna. ¿Sí? Bueno, eso en el derecho, en la filosofía del derecho ha crecido y ha cambiado muchísimo. Entonces, el nomos, ¿sí? El nomos tiene para Aristóteles una universalidad, ¿sí? Esa universalidad se sustenta en la racionalidad, ¿sí? Y lo que va a ser el decreto es básicamente una decisión muy particular. Es que en Grecia existían varias cosas. Hay los sofistas, para no hacerme muy largo, hay un sofista que cuenta una anécdota, creo que es Protágoras, de un hecho que sucedió en los Juegos Olímpicos. Y la traigo a colación porque es importante con relación al decreto. En un evento de estos de los Juegos Olímpicos, uno de estos atletas, en el lanzamiento de la jabalina, pues lanza la jabalina y la lanza mal, y va y le cae en la cabeza a un espectador y lo mata, ¿sí? Y entonces Protágoras y este otro personaje que no me acuerdo quién era el que estaba debatiendo con él, que era el líder de la ciudad, ¿sí? El gobernante de la ciudad, duraron más de un día debatiendo si la culpa era de la jabalina, ¿sí? Porque en la Grecia antigua, en el derecho antiguo, en el derecho griego, pues los objetos no era que fueran animados, sino que se les determinaban ciertos niveles de culpa cuando pasaba eso, ¿sí? Entonces aquí había podido ser cosa de la jabalina, es como si usted iba pasando y de pronto le caía una teja de una casa, ¿de quién era la culpa? No del que puso mal la teja, sino de la teja en sí por caerse, ¿sí? Y ojo, ¿qué pasaba cuando encontraban culpable a la teja o a la jabalina? La expulsaban de la ciudad, jurídicamente la expulsaban. No era era casi que una especie de ostracismo hacia las cosas, porque no eran funcionales para la polis. Y estamos hablando de los tiempos de Protágoras, eso creo que lo cuenta es Platón, si mal no me acuerdo, en el diálogo con Protágoras. Es uno de los sofistas, y ahí me traiciona la memoria. Entonces, pillémonos que este man aquí, al dividir las funcionalidades de lo que debe ser el orden reglamentario de la polis, como ya lo habíamos sostenido, que lo dice Girard, el Estado es un contenedor de la violencia, la polis es un contenedor de la violencia y para poderla contener utiliza la constitución, las normas, la ley. Y ahí pues ya caeríamos en un montón de lecturas que podemos mirar a ver si apuntan. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que decía Ángela en su presentación? Fijémonos que la falta de institucionalidad en un sector como el Putumayo, ¿sí? Hace que toda esta estructura carezca de sentido. Y el discurso aristotélico al mismo tiempo empieza a carecer de sentido y se convierte, como ya lo había dicho yo hace 15 días, como el contrato social, uno de los mayores imaginarios que nos hemos inventado incluso desde la filosofía misma, ¿no? Bueno, y con eso cierro ahí como creo que Harold quiere hablar. Sí, sí, tienes la palabra, Harold. Hola, buenas noches. Bueno, eh, a ver, yo sí quiero partir diciendo que eh, dentro de la cultura griega hay que hacer una distinción de lo que es ser ciudadano, porque el ciudadano solamente eran los hombres. Entonces, y del ciudadano estaban excluidas las mujeres, los esclavos, bueno, y demás me imagino que foráneos. Entonces, pensar en una democracia griega donde participa la ciudadanía es una participación donde no está todo el mundo, no están todos los que habitan en las polis. Entonces, yo creo que partiendo desde ahí, iniciamos con un tipo de democracia que no es completamente democrática.
Si bien también actualmente, por ejemplo, ahorita en las pasadas elecciones, eh, creo que había como un estimado de 45 ciudadanos que podían votar, votaron 26. Entonces solamente votaron esos 26 que son ciudadanos y ejercieron su derecho a participar dentro de una política y dentro de la democracia, pero el resto de la población no. Entonces, eh, digamos, con respecto a esto, en el libro anterior que estábamos, o que, del cual se había hablado, se había dicho que la sola ley por ley no es suficiente porque hacía falta una connotación ética dentro de las personas que habitan. Eh, y había dicho yo anteriormente que una señal de tránsito, simplemente por ser señal de tránsito, no implica que ya se aplique la norma. Hace falta o es necesario un componente ético de cada ciudadano. Pero en esta ocasión en el libro 6 dice, bueno, sí, hace parte del componente ético, pero aparte de ese componente ético es necesario lo práctico. Y en el libro sexto creo que resalta bastante el tema de la prudencia, pero no una prudencia con tener cuidado de tomar una decisión sobre el bien o el mal, sino un poco más profundo. Inclusive habla de la prudencia como esa capacidad de analizar, de evaluar, pero sobre todo de actuar, de ir al hecho. Entonces, sí, lo estaba diciendo Andrés, eh, el Estado como una contención de la violencia que necesita ser práctico, o sea, necesita ejercer en practicidad y necesita sobre todo, en este caso, dirigentes prudentes que sepan analizar, evaluar y sobre todo que sepan actuar. Y no solamente actuar para esos 26 millones de ciudadanos que votaron, sino para todo el resto de la población, a todas aquellas minorías que se encuentran en esos lugares tan distantes. Entonces, sí, sí, yo noto, digamos que si bien una buena intención por parte de Aristóteles, que en su tiempo pues participaban solamente aquellos que eran considerados ciudadanos, pero creo que hizo falta un poquitico más, les hizo falta un poco más de apertura al tema de incluir a todo el que habita. Entonces, en este libro es esto, valoro el tema de lo que hablamos sobre lo práctico. Y sobre lo práctico aquí yo veo simplemente como unas primeras, unas propedéuticas pinceladas de lo que puede ser el empirismo, ¿sí? Sobre el mismo racionalismo. Sí era importante el tema teórico y reflexionar sobre la ética, pero es importante que también estas formas de gobierno se conviertan en algo práctico. Entonces no sé qué actualmente, qué tan prácticos, digamos, está haciendo, por ejemplo, el gobierno colombiano, qué tan práctico, qué tan prudente podrá ser esos dirigentes que escogen, pues a mi punto de vista, cierta minoría. Ese es mi aporte. Y ya veo cómo me conecto porque es que aquí se nos fue la energía. José, lo que estábamos hablando de territorios. Listo, Harold, muchísimas gracias. Antes de darte la palabra, Andrés, solo quiero hacer un pequeño paréntesis porque Harold tocó el tema de la prudencia y también cómo la prudencia, digamos, trae lo teórico a lo práctico. ¿Por qué? Porque en la ética Nicomacos, también lo vi hace unos días. ¿Qué define Aristóteles por prudencia? Él dice que la prudencia no es ni un arte ni una ciencia, ya que la ciencia para Aristóteles se basa en lo que son los absolutos. O sea, para Aristóteles la ciencia es digamos que la rama que se encarga de estudiar aquellas cosas que solamente pueden ser de una manera. Pero la prudencia es justamente la que tiene lugar en lo que llamamos la contingencia. Es decir, el hombre es prudente con aquellas cosas que pueden ser de una manera o de otra. Entonces sí aplica mucho a lo que menciona Harold de lo que es como la virtud llevada a la práctica. Y sí, digamos que en la ética Nicomacos sí hay, digamos que un intento de Aristóteles por aterrizar mucho estos elementos, pues meramente teóricos, que es parte de su crítica a Platón, y llevarlos a la práctica. Por eso dice que pues no hay virtud que no se plantee en el carácter por medio de los hábitos también, ¿no? Y bueno, esa era la acotación que quería hacer. Tienes la palabra, ahora sí, Andrés.
con relación a lo que sostenía Harold, primero, está sin luz por votar por Abelardo. Segundo, voy a leer la cita del libro sexto. Dice, así pues, hemos dicho antes que democracia se adapta a cada ciudad y asimismo que oligarquía a cada pueblo, y entre los restantes regímenes, cuál es conveniente para cada clase de hombres. Es decir, Aristóteles sostiene que hay varios tipos de democracia que se adaptan bien, o es decir, digamos, esas mutaciones que tiene la democracia se adaptan en determinados pueblos por ciertas necesidades, siendo pues si es una ciudad como creo que habla de Siracusa, cuando hace referencia a esa ciudad que depende de la agricultura, ¿sí? Entonces allá las condiciones es que todos los agricultores, pues como cada uno tiene su pedazo de tierra y lo que hacen es trabajar la tierra, pues ellos son sus propias normas, ¿sí? Y tienen sus propias constituciones y tienen una democracia en la que participan todos. ¿Por qué? Porque en el fondo todos son igual homelanders, son terratenientes, no hay ningún problema, todos son oligarcas y al mismo tiempo todos son campesinos o todos son pobres. El tema es cuando hay desigualdades, cuando esas desigualdades se dan, pero la democracia se adapta para esas condiciones. Si lo extrapolamos pues a lo que se está dando en el país, pues ya sobrevivimos a 4 años de Duque, ¿no? Y a 20 años de gobiernos de derecha y a 200 años digamos, de ideologías bipartidistas extremas que tuvieron repercusiones muy violentas internamente, ¿sí? Que llevaron incluso a la pérdida de territorio de manera simbólica, como se perdió Panamá, o de manera bélica, como se perdió territorio con el Perú y con el Ecuador, con las dos guerras que se sostuvieron contra estos países. Entonces, yo diría que si traemos este libro sexto, o sea, lo que nos plantea Aristóteles, que era lo que yo les decía, que yo lo enfoco mucho en el tema jurídico, no porque trabaje con esta gente, sino porque realmente es evidente el enfoque jurídico que le da el libro, ¿sí? Porque él como les decía, él critica muy fuertemente este abuso del decisionismo jurídico, es decir, del abuso del decreto, que era palabras más, palabras menos lo que le dijo al final del discurso de hoy Cepeda, ¿sí? O sea, no es que usted vaya a poder gobernar por decreto y no vaya a poder tumbar todo lo que quiera. Eso ya lo vivió la izquierda cuando subió este man con un gobierno, con un congreso pues, totalmente de derecha. Obviamente aquí el Congreso sigue siendo de derecha, y ahí va a venir el proceso de desigualdad, y ahí es donde podemos citar a Foucault, que era lo que medio hablábamos que día, que el tema de la resistencia, y esa resistencia se va a generar en violencia sistémica en determinados puntos, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, en otras partes del país, que ya quedaron simbolizados, ¿no? Por, por lo que se conoció o a lo que se le tituló el estallido social. Eso es lo que nosotros podríamos llegar a traer aquí a colación. Pero si miramos a Aristóteles, pues lo que busca es eh, establecer una dialéctica de la igualdad, pero muy de mentiras, ¿no? Porque para Aristóteles los demócratas creen que son iguales, ¿sí? Pero son iguales en la libertad porque pues numéricamente lo son. Y deben serlo en todo, incluida la riqueza. Ahora, los oligarcas creen que son desiguales en la riqueza, que si ellos son desiguales en la riqueza, entonces deben serlo al mismo tiempo en todo, que son los derechos políticos, ¿sí? Esto es puro Hegel aplicado, o sea, para los que han estado leyendo ahí a Hegel, el derecho de Hegel, pues es esa dialéctica que él hace al proceso de la igualdad, es que el contrato social es desigual, ¿sí? Porque es que el que tiene más, siempre tiene más privilegios, y eso lo va a venir a demostrar totalmente Marx más adelante. Aquí Aristóteles muestra cómo hay hay el origen, como lo decía Ángela,
el origen del conflicto, ¿sí? Que también es importante, porque recuerden que lo sostuvo Byron hace 15 días. O sea, del conflicto se lleva a la revolución, ¿sí? Y ese conflicto se genera cuando hay un desnivel tan alto entre riqueza y pobreza, ¿sí? Entonces, Aristóteles, él va a definir la democracia no por la cantidad, sino por la condición social, ¿sí? El gobierno de los pobres es la democracia, el gobierno de los oligarcas es el de los ricos, pero al mismo tiempo esa oligarquía también puede ser democrática. Vean que dentro de los procesos históricos, por ejemplo, los que le siguieron, cuando se vino Nerón, o sea, todos tenemos la imagen de Nerón, pues tocando la lira y Roma ardiendo en llamas, pero no sé si todos conocemos qué fue a lo que fue lo que le prendió candela a este man, ¿sí? O sea, a ver, mantener un imperio tan grande requería muchísimo dinero. Y cada emperador en Grecia, en Roma, perdón, tenía que dejar algún elemento visible que trascendiera, entonces Adriano la muralla y no sé qué, y el otro. Y este man le dio por construir una piscina gigante, y resulta que donde quería construir la piscina gigante era donde vivían los ricos de la ciudad. Entonces, para sacarlos de ahí, lo que hizo fue cobrarles un impuesto carísimo, por decreto, a los más ricos de Roma, a los más oligarcas. Y como no quisieron, entonces el man lo que mandó fue prenderles candela. Y por eso estaba diciendo yo, pues sí, obviamente tuvo algunas cosas graves don Nerón, pero cuenta la historia que Nerón fue uno de los grandes administradores de Roma, ¿sí? De los bienes de los oligarcas, es decir, recuerden que aquí lo dice Aristóteles, ¿no? O sea, hay momentos en que el Estado tiene que asumir el control sobre los bienes de los demás, y hay democracias donde todos los bienes están controlados y la estabilidad social funciona y se determinan otras virtudes y empieza a funcionar la democracia, la educación. Algo con lo que sí voy a chocar con Ángela, que yo creo que Ángela dijo y es el tema de la educación. Primero porque aquí todavía no habla, él dedica un capítulo completo. Para que el Estado funcione, ideal funcione, digamos, la chispa de vida la tiene la educación. Acá en este tema de la educación, en este libro, la educación no es el eje fundamental de la democracia. En este libro, es lo único que yo diría. Pero no es necesario, no es tampoco pues así como para que peleemos de verdad en serio. Listo, perdón, don Juan. Como no puso control hoy, pues yo estoy anarquista, a lo Bakunin, hablo lo que se me dé la gana, el tiempo que se me dé la gana. Pues igual damos poquitos, por eso fue que no me desveló mucho el tema del cronómetro, no te preocupes. Byron, tienes la palabra. Sí, buenas noches. Estaba justamente algo reflexionando en torno a lo que dijo Andrés y lo que habías mencionado, Sebastián. Efectivamente, este libro, en el bloque que habíamos venido revisando, complementa prácticamente el anterior, el quinto, ¿no? Y de alguna forma ya comienza a ser mucho más incisivo en lo que es las democracias, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que aquí a nosotros sí nos va a tener que ir, o tenemos que ir más o menos refinando el tema de los términos, que cuando habla de democracia y república, pues son dos posturas totalmente distintas, ¿sí? O la politeia, que él habla directamente, es el concepto que maneja Aristóteles. Y esa politeia sí la plantea como ese, creo que es el preámbulo para el gobierno ideal, ¿no? Pero la democracia siempre va a tener ese desdén con ella, ¿no? Esa postura un poco peyorativa prácticamente, donde pues es el gobierno de una mayoría, pero generalmente lo asocia con un gobierno de una masa pobre, y no sé si pues de alguna forma muy marcada, o más en el tinte pues de que hay un grupo grande que no toma decisiones deliberadas concretamente, sino más bajo lo emocional que decíamos en algún momento. Bueno, hasta ahí ese punto. Y el otro elemento que quería rescatar de hoy del libro es mencionar el tema del poder militar. Yo no creo que lo hemos tocado lo suficiente, pero aquí se hace énfasis específicamente cómo
el poder militar o las oligarquías están justamente relacionadas con eso. Y si nos damos cuenta, ya Aristóteles hace un análisis de que muchas veces los gobiernos oligárquicos, los gobiernos que tienden a apoderarse del poder, siempre van a tener su brazo armado. Y esa estrategia se ha utilizado por siempre, o sea, no es de la noche a la mañana, no es que se invente actualmente. Y ya que como lo hace más o menos Ángela, trayéndolo a colación al presente, evidentemente lo que viene para nosotros ya actualmente, podríamos decir que el brazo militar de alguna forma en todo lo que es América Latina se está fortaleciendo. Se está fortaleciendo a tal punto que, pues, hombre, se ve de una forma casi que absurda, donde todos prácticamente van a llamar al servicio obligatorio, yo diría en algún momento. En este momento no lo hay, pero en algunos lugares sí lo es, ¿no? Una dinámica donde las oligarquías y los poderes absolutos van de ese lado y se van confrontando. Cierro con esto. Mi conclusión en torno a esto es decir que, pues, efectivamente, la única forma de contrarrestar esta dinámica, la única forma de mirar los gobiernos de otra forma, es que en esa organización que se esté dando, poder equilibrar y equilibrar de alguna forma esas fuerzas. Y muchas de esas fuerzas, evidentemente, ahorita lo estoy viendo o percibiendo desde que el poder militar va a ser una de las puntas de lanza en torno para desequilibrar muchas de las iniciativas organizativas que tenemos en las regiones, en las ciudades o por estos lados, ¿no? Bueno, cierro con eso y dejo la pregunta también como suelta en torno a qué se nos viene, en qué es lo que va a pasar también con nosotros a la luz de este libro, o sea, porque el libro de alguna forma es un poco bastante orientativo a la hora de lo que estamos percibiendo nosotros. Yo no sé por qué tanta, o bueno, todos creo que hemos caído en ese punto de que creo que nos habla tanto al presente que es imposible, lo que decía Andrés en algún momento y Sebastián y los otros compañeros, no hablar de nuestro contexto. O sea, uno piensa en Aristóteles, lee a Aristóteles y es calcando nuestra realidad. Bueno, Harold, ¿tenías algo que decir? Por ahí vi una cara. Suéltalo. Harold, no, pero creo que no está en la llamada, ¿sí? Sí, sí estoy, pero no, todavía No, estoy analizando. todavía no. Ah, no, perdón, ¿quién fue el que estaba en la llamada y que ya no sigue? Sí, ya llegó la luz. Ah, Sí. listo. Ah, perfecto. Bien. Gracias a su presidente Abelardo. ¿Qué les iba a decir? Venga, el tema de no, pues cómansela porque Pedro les metió el discurso de que soy su presidente durante 4 años y este se lo va a meter pues hasta las gónadas con 4 años más. Ánimo. Venga, el tema militar al que hacías alusión, ponle cuidado, el tema militar al que hacías alusión, como lo explicó Ángela, Ángela lo explicó súper bien, o sea que con la caballería pesada y la caballería liviana, que es la analogía que plantea Aristóteles. Pero es que también tenemos que ubicarnos que es Atenas, ¿no? O sea, es que los atenienses eran como los romanos, por eso los romanos les robaron pues tanta maricada a ellos, porque es que ellos se creían mejores. Vean que yo tengo aquí un amigo vecino italiano, y qué día hablábamos de que los franceses son cochinos, o sea que los franceses y los ingleses son bastante cochinos, el tema de la asepsia, para convivir con uno de ellos es complicadísimo. Y el italiano, el romano, sobre todo por los baños públicos, lo hacía. Y con el tema de la caballería y del ejército pasa igual. Él deja, yo creo que Aristóteles da por sentado que para que haya un Estado o cualquier tipo de constitución, como él lo dice, ¿sí? Tiene que haber un orden militar, un orden que domine, que domine la fuerza. Yo no me acuerdo, y ahí sí me corrigen los que han leído, es que no me acuerdo si es Platón en la República o es Aristóteles en otro texto, no sé si es en la Ética Nicomaco, se me cruzan los cables. Él sostiene que el buen militar es aquel que no tiene posesiones, no sé quién es el que dice eso. Es decir,
el buen militar no puede poseer tierra porque él defiende todo el contorno, todo el perímetro de la nación. Entonces él no puede ser dueño de una parte de la nación porque caería en un defecto, ¿sí?, de su función principal, que es defender el bienestar de toda la nación. Si nosotros lo traemos aquí, como dice Byron, es que, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo con Byron, porque a uno se le activa el imaginario de la realidad nacional leyendo a Aristóteles, ¿sí? Cuando yo les hablaba ahí, por eso lo orienté un poquitico, la interpretación que hice hacia lo jurídico, es porque, pues Cepeda tiene razón. El riesgo, pues Byron, que está en territorio, ustedes que están allá en el Putumayo, en Arauca, en el Amazonas, pues entienden que la falta de institucionalidad hace que el que tenga la fuerza, pues domine, que era lo que yo le decía a Ángela. El hecho, Bosenov, ¿no? El hecho de que no se permita la entrada de instituciones implica que este man va a bombardear y en ese bombardeo se lleva a todo el mundo, ¿sí? Sea guerrillero o no sea guerrillero. Eso es lo que va a pasar en territorios, pues, de mucho conflicto o donde las instituciones no entran. En últimas, yo creo que es rescatable de Aristóteles eso. Él era un soñador de que la institucionalidad era fuerte. Incluso nos mostró hasta aquí, si ustedes se dieron cuenta, a los demagogos, a cuáles otros eran de los que él hablaba por ahí, que le hacían mucho daño a la democracia. Ahora tenemos nosotros realmente, en términos, no sé si comparten la idea, pero en términos aristotélicos, nosotros acabamos, o muchos, 12 millones de tontos, de personas, perdón, nombraron a un demagogo, ¿sí?, a un demagogo en el poder en Colombia. Y eso pues va a fracturar la democracia. Él quiere hacer un montón de cosas, pero lo mismo intentó, bueno, Donald Trump, dentro de otra cultura, aunque ellos están perdiendo en este momento el Parlamento o el Congreso, lo están perdiendo los republicanos, habría que mirar con mucho cuidado cómo este oligarca demagogo va a fracturar lo que va a suceder, cómo va a ejecutar la violencia, ¿sí? Cómo nos va a afectar a muchos de los que estamos incluso acá hoy, esto, y comprendo pues la preocupación. Por eso comparto esa visión de Byron, de que cuando uno lee a Aristóteles, lee la realidad política nuestra, ¿sí? Le da a uno unas bases para entenderla mucho mejor, y más cuando lo hacemos en este proceso hermenéutico de mirarlo desde diferentes elementos, ¿no? Lo social, lo político, no transliterar todo el pensamiento aristotélico, ¿no? Porque no podemos traerlo todo a colación. Yo pienso que el tema de la mujer, por ejemplo, para Aristóteles, el hecho de quitarle el poder de la participación, ¿sí?, como lo sostengo por ahí en un escrito que estoy haciendo, es en función de la polis. Él entiende a la mujer como muy pasional, como demasiada pasión hay en la mujer, ¿sí?, como para poder utilizar de manera correcta la racionalidad a la hora de determinar la justicia. Obviamente ahí es donde yo pienso que no se puede extrapolar hacia acá, ¿sí? Porque pues estaríamos como los jugadores del mundial, ahora tapándonos la boca para insultar al otro. Sí, eso ameritaría expulsión. Pero en ese momento, él que conocía a las mujeres griegas, porque yo no sé si Ángela, si Daniela se parezcan a las griegas, entonces de pronto esas eran más locas de las que tenemos acá, ¿no? O sea, las de acá son medio locas, esas eran extremadamente locas. ¿Ven? Digo yo, ¿no? Bueno, y con eso cierro, o sea, hay que revisar que no todo lo que dijo Aristóteles lo podemos traer, pero sí sienta referentes para otros momentos. Listo, Andrés. Pues de hecho, ya que traes a colación el tema de la mujer, bueno, aquí no voy a traer tanto a Aristóteles, sino a Platón en dos sentidos. El primero, que he estado leyendo hace unos días también referente al eros platónico, cuando Platón explica desde la perspectiva griega por qué era como indigno que un hombre se enamorara de una mujer,
al considerarlo un ser inferior, ¿no? Y que pues estaba únicamente para la procreación y las labores domésticas, pero que el hombre que verdaderamente era virtuoso, pues solamente podía amar a otro hombre que era su igual. O sea, como quien dice, amar a las mujeres era de afeminados, básicamente, como el temachero promedio hoy en día. Pero en el contexto de la cultura griega se explicaba también, exacto, sí. Bueno, en el contexto nuestro se explica desde los fans del Temash, en el contexto de la antigua Grecia, también lo que se explicaba era que, claro, era muy común que los matrimonios hombre y mujer de aquel entonces era básicamente, pues claro, un sujeto, un hombre ya más o menos en sus 40 años y una chicuela por ahí de unos 16 o 17 años dentro del contexto. Entonces, pues ahí también, digamos que se explicaba que mucho no iban a tener que hablar realmente y pues que digamos que ese contexto del matrimonio en Grecia sumado al fin que era únicamente reproductivo, pues hacía que se viera desde una mirada muy condescendiente, ¿no? El tema de la mujer, entonces. Y pues Aristóteles también es un sujeto que siempre ha estado bastante cómodo con afirmar que si hay algunas personas que únicamente están para determinados roles porque no poseen esa virtud no ética por naturaleza, recordemos, ¿no? Como lo son las mujeres, los niños, el esclavo, el extranjero y los bárbaros, pues está bien, ¿no? O sea, para Aristóteles. Entonces ahí sí es cierto lo que mencionaba Andrés de que realmente el conflicto viene más cuando las desigualdades en lo material ya son tantas que sí generan pues condiciones de vulnerabilidad demasiado grandes como la pobreza y demás. De resto, insisto, como dice en el libro, se dice Aristóteles, o sea, el campesino, el agricultor, el artesano van a estar contentos siempre que tengan lo necesario para cubrir sus necesidades y siempre que puedan tener la capacidad deliberativa, ni siquiera de participar en las magistraturas, sino simplemente de poder hacer que el gobernante rinda cuentas. Y eso también lo dice ahí tal cual en el libro 6, o sea, si tienen la capacidad de poder pedirle cuentas al gobernante de su ejercicio, por más que el gobernante, digamos que pertenezca a las clases altas y demás, no se va a sentir afrentado por ser gobernado por él, ¿sí? Es tan simple como eso. Y también en cuanto a lo que se menciona del brazo armado, que fue un tema importante que Ángela mencionó y que sí, no lo habíamos tenido en cuenta hasta que lo tocó Byron muy acertadamente. Ahí también traigo a colación otro tema de Platón, pero ya en el Gorgias, que bueno, así como Gorgias fue quizá el más habilidoso de todos los sofistas, pues también fue uno de los más infelices, que prácticamente fue maestro de uno de los 30 tiranos. Eh, digamos que una de las razones por las que Gorgias elogiaba la retórica es porque justamente en lo que tiene que ver con gobernar, pues la retórica es el arte, y así mismo lo definía Gorgias, es el arte de convencer a las personas de una verdad para hacerse con el poder o con el control político, a lo cual Sócrates, pues en estos diálogos platónicos queriendo acercar a Gorgias en contradicción, le dice, bueno, pero la cuestión está en que la retórica es el arte de convencer a una persona de que algo es verdad, pero no se puede convencer a una persona de que algo es verdad si esta persona tiene conocimiento de los contenidos de esa verdad, que es ahí donde entraría la parte de la educación. Ahí Gorgias, pues al encontrarse en esa contradicción, lo que hace es simplemente retirarse, pero eso nos deja también plantado el escenario, digamos, actual en cuanto al tema de la educación, porque obviamente este sujeto que pues apunta de discursos así fanáticos y violentos y grandilocuentes y demás buscó hacerse con el poder, pues lo último que va a querer es que las personas genuinamente reflexionen sobre las implicaciones de las cosas que ha dicho y eso implica también que no le conviene que haya educación. Entonces, ¿por qué? Porque es una educación que no va a permitir que, digamos, el discurso retórico tenga un efecto, al menos dentro de la definición platónica, ¿no? Aristóteles tiene otra definición de retórica, pero pues eso ya es toda otra historia. Pero sí, ahí también yo digamos que veo un escenario negativo para el país en cuanto al tema de la educación y pues definitivamente lo que va a primar ahí es la fuerza oligárquica que es a la que pues este sujeto plantea entregarle el poder. Entonces era como la acotación que quería hacer. Tienes la palabra, Byron. Byron, pero algo porque después se me olvida ahí la acotación. Mire, ahí hay varias cosas. Uno, el tema del amor griego, ¿sí? Hay que mirarlo bien. Este man Marrow le dedica un capítulo entero al tema de la sexualidad en el aprendizaje griego. Es que el amor, ¿por qué lo va a denigrar Aristóteles y lo van a denigrar algunos, Platón, algunos como ellos? Porque es que el amor estaba determinado al conocimiento, al conocimiento. Y ojo, pues paréntesis. Primero ellos... Andrés, sí, antes de que avances, recuerda que para los griegos el amor está bien, tiene una taxonomía muy específica, ¿no? Está el eros, el ágape
y el Caritas, creo El que es Filos y el Storge, sí. el Stork y el Filos, exacto. Específica ahí, Y ¿de para cuál te allá, refieres, Andrés? por eso es que para allá iba. Es que como este man Ok, trae a colación al retórico, a Gorgias, pues acuérdense que primero ajá, estaban los sofos que eran los sí, sabios. Luego estaban los sofistas, que eran los que buscaban el conocimiento fuera de, digamos, de ese margen estructural que establecieron los filósofos, y todos mantienen la misma base semántica, ¿no? Sofos, que es amor, ¿sí? Perdón, que es sabiduría, ¿sí? El ok, filósofo es el que le da sí, el amor sí, a la sabiduría. Casi que ser filósofo era como estar diciendo, yo amo a otro hombre, ¿sí? Que sepa más que yo, ¿ven? Y hay algo que es bien interesante, que a mí me parece que desde el pensamiento aristotélico, él lo entiende de otra manera, ¿sí? A mí me parece que él sí excluye a la mujer, pero la excluye para que sea funcional dentro de otro espacio que es el oikos, que es la casa, para que ella determine la educación del peladito, que ella determine la administración, para que él pueda ir al ágora, que era el lugar donde se participaba, porque en las casas no se hablaba de política, no se debía, para eso estaba el ágora. Había un sofista que, Crato creo que tenía ¿cómo era que le decían? La mala fama de que Crato iba pasando por ahí por cualquier calle y escuchaba que había una discusión en una casa y entraba a dar su opinión, porque sí, porque él era sofista y como ellos eran ciudadanos, ¿cómo era que le decían? Ciudadanos del mundo, los sofistas, pues ellos podían entrar a cualquier casa y dar su opinión las veces que quisieran. Entonces, Aristóteles en sí no es que excluya tan, tan duro a las mujeres, se fue Ángela, ¿no? Temas de conexión. Esperemos que nuestro presidente de la Espriella ya arregle eso. Entonces, el tema es que, el tema al que voy es que es una institucionalidad, eh, perdón, una instrumentalización de la mujer en van a función perfilarlo. de la polis, van a perfilar. Bueno, ahí les dejo. Con esa quería intervenir. Byron, ahora sí te dejo. Vale, listo. No, yo solo quería dos temitas. La primera era hacer alusión al asunto de la democracia, pero en relación con el ocio. Yo no sé si se percataron ese conceptico que él toma en alguno de los apartados donde habla de los tipos de democracia. Y, y quería hacer el comentario, es como en nuestras sociedades, en nuestro contexto, pongámoslo específicamente, la forma de determinar cómo se discute, cómo se ejerce la democracia está relacionada más en los temas de las redes, ¿sí? En las redes sociales. Y es donde viene el ocio permanente a determinar cierto tipo de relato. O sea, quienes crean un relato están más relacionados con el ocio que realmente con ese tipo de grupo social académico aristocrático, como lo menciona Aristóteles en algún momento, quienes deben gobernar de alguna forma, y es más de ciertos tipos de ciudadanos que se dedican a crear un relato, a crear un discurso y voltean la dinámica a tal punto que llega a ser demagógico. O sea, el demagogo se desarrolla en un caldo de cultivo donde la sociedad o donde el grupo social mantiene una especie de ocio. Y en nuestro caso, casi que mantenemos en una dinámica permanente de las redes sociales imbuidos o capturados por este contexto, donde pensar prácticamente no es tan fácil o no es casi que permitido porque está el video detrás del video, en el scroll, o sea, estamos video tras video, tras video, tras video, que desarrollar un pensamiento es muy difícil y es más fácil mirar a un influencer o mirar a un líder bastante elocuente en algunos casos o bastante dramático estéticamente o dramaturgo
que se pone en escena, y a raíz de eso es que muchas veces se desarrolla nuestro pensamiento político o esa idea política. Ya lo critica Aristóteles en algún momento de edificar las democracias, ¿no? Entonces, ¿cómo las cosas no han variado mucho? Se han matizado, se han dado un poquito con matices muy, muy puntuales y más específicos. Yo no sé si ustedes han visto la serie esta Rabbit Hole, como es se me olvida cómo es en español, pero que habla justamente del tema de esto, cómo se manipula. El demagogo, dime. Se le salió el gringo, no sabe hablar español. No, es que no me acuerdo la traducción para nosotros. Pero entonces lo que digo es cómo el demagogo aprovecha o toma estos elementos y efectivamente crea un relato, ayuda a tener un rebaño prácticamente al cual consume. Y muchas veces en los tipos de democracias que habla Aristóteles hay gente que está ocupada, gente que está en su trabajo, y pensémoslo también aquí nosotros, mucha gente que está en su trabajo, en sus cosas, y que al final cuando se le dice a votar o elegir por un proyecto de país, muchas veces no es fácil porque no se ha tomado el tiempo. Es casi difícil llegar a ese punto, y es fácil cuando alguien te manda un mensaje muy concreto, muy específico y muy reducido y diminuto, que a veces conecta con las pocas ideas que yo tengo y ¡pum! No, ese va a ser el que yo elija o el que yo tengo, ¿no? O mi ideal, ¿listo? Primera idea. Y segunda idea, para soltarles ahí, es el tema de lo religioso. Aristóteles menciona en una partecita, ya creo que al final del libro, el tema del servicio religioso y cómo está dentro de esta politeia, o más que del ejercicio de las constituciones, como lo religioso también es parte de un pilar fundamental. Y ya sabemos lo que la religión o el ejercicio de fe en nosotros hace y cómo también gestiona y cómo lo han gestionado para poder elegirnos o poder buscar una línea política. Y ahí tenemos ya el conjunto de este rompecabezas donde van encajando las piezas y de alguna forma nos vamos dando cuenta que, carajo, es fácil manipularnos, es fácil tomar o crear un líder, un salvador, un mesías, a tal forma que se le puede dar la voluntad del pensamiento y todo lo que es de uno, la libertad que habla tanto Aristóteles ahí, de esa libertad individual, de esa libertad colectiva, y que a tal punto pues es fácil que la perdamos también, ¿no? Y no sé si, bueno, aquí ya con Harold, ya que es, digamos, una de las personas que abiertamente también menciona su posición política y me parece respetable y válido, sería chévere como ir contrastando esas cosas, ¿no? Yo creo que también nosotros a nivel del lado del progresismo, de alguna forma a veces también se tiende a caer en ese tipo de cosas, en muchas veces de inflar demasiado a una persona, posiblemente, ¿sí? Y eso, en algún momento algún analista decía, muchos progresistas prometen demasiado y ese es el posible error donde pues la cachetada se devuelve en cualquier momento. No digo más. Gracias. Exacto, demagogia antigua, populismo moderno. Andrés, tienes la palabra. Pero dos cosas ahí con relación a la postura de Byron. Primero, a lo que Byron hace referencia es a la frónesis, que es ese ocio para el pensar político, ¿sí? Es bien interesante porque desde que estamos conversando ya aquí en el Club de la Lectura, me he dado cuenta que los compañeros que están en región tienen más tiempo y eso ayuda a esa frónesis, a ese pensamiento político. Los que habitamos la ciudad no tenemos ese tiempo. Vivimos más dependientes de la subsistencia y eso hablo de un montón de gente. Fíjense, Byron, no sé si estés de acuerdo, compañeros, que Dale. una de las cosas que generó lo que se llamó el estallido social fue la pandemia, porque con la pandemia las familias tuvieron que volverse a encontrar y se encontraron generaciones, en las ciudades se encontraron generaciones que no se habían encontrado, yo diría que por allá desde el 48. Es decir, los papás empezaron a hablar con los hijos que estaban ya en la universidad, que tenían ya una postura
no muy clara política, porque no nos educan políticamente ni en el colegio ni en la universidad, se nos niega esa posibilidad del debate, ¿sí? De decir, venga, yo soy, como está diciendo Byron, progresista, venga, yo soy, o yo era del centro, de la derecha, y ahora ni siquiera sé dónde estoy parado, como dice Héctor, ¿sí? O como yo, que soy enteramente republicano. Pero en ese sentido, fijémonos que es muy difícil, Byron, llevarlo al plano de las redes, porque es que no puedo determinar, creo yo, que la red me dé el espacio de la crítica, o lo que aparece en las redes me dé el espacio de la crítica política, ¿sí? Que más bien sí se dio en ese tiempo donde la gente ya no tuvo que gastar buena parte de su existencia desplazándose a sus actividades laborales, bien sea colegios, bien sea universidades, bien sea trabajos, ¿sí? En tiempos de pandemia. Y eso llevó a darse cuenta, por ejemplo, a la gente de las ciudades, porque lo vimos y lo vivimos acá, cuando se sale de la pandemia, tanto las universidades públicas como las privadas se unieron los estudiantes a salir a pelear, ya que pues unos eran más tropeleros que otros, que se aprovecharon los momentos, es decir, todos aprovechan el momento para saber qué taja sacan, ¿sí? Cuando hay una masa en movimiento, ¿sí? Eso lo vimos en la Revolución Francesa, lo vimos en el mayo del 68 en Francia, lo vimos en la Revolución Norteamericana, en la independencia de Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, difícil entender que las redes presten un servicio de reflexión. Las redes, todo lo contrario para mí, pretenden hacer más idiota al idiota, ¿sí? Pues de hecho ya es una idiotez depender de la red social, ¿sí? Y entonces ya quieren hacerte más idiota, y eso lo utilizaron. Esta campaña fue una campaña en las ciudades donde hay conexión, donde hay accesibilidad a redes, donde hay ciertos niveles de calidad de vida y donde las clases sociales están muy marcadas. ¿Y quién ganó? Ganó el man que supo vender el espectáculo y el show, como lo ve Héctor, que creo que sobre eso puede apuntar, allá donde él está en el valle, ¿ven? En ese orden de ideas. Acá nosotros fuimos un poco más críticos. Entonces, si nos remitimos a Aristóteles, pues bien esa parte. Ahora, el segundo tema, porque se me iba yendo la idea que tú abordaste, fue el de ¿cuál, Byron? Le apuntabas a la religión. Lo religioso, el tema religioso. Sí. Pues yo en ese sentido creo que Aristóteles lo que busca y lo que ha buscado siempre, y sobre eso estoy escribiendo, ahí me noto que no están leyendo lo que escribí, carechimbas, es que el man ya no, ya sí, tenían que leer y no están leyendo. O sea, para el man ya no hay dioses, ya no hay esa cosmogonía del héroe, ya no hay esa cosmogonía olímpica. O sea, el man ya no habla de eso, el man ya habla del ágora. El man está diciendo las decisiones que tomamos son nuestras, ¿sí? Ya no estoy desobedeciendo yo a un Dios y me va a lanzar un rayo, no, yo estoy desobedeciendo una ley ciudadana y me voy a ganar un canazo, ¿sí? O me voy a ganar el ostracismo. Yo creo que por ese lado él ignora la religión, ¿sí? Él hace la pone de lado para no sentar ningún precedente con eso. Eso es lo que quería aportar ahí con relación, y eso está concatenado con lo que estaba sosteniendo incluso Juan. Y ahora sí demos el espacio al bugueño. Sí, sí, solamente una pequeña acotación en cuanto al tema religioso, porque tiene razón. En Platón, por ejemplo, o sea, ya desde Platón se ve que, digamos, el tema de la religión, y eso lo trató también Aristóteles al final de este libro de la política, lo tratan en un sentido enteramente práctico, o sea, digamos, de cuál es la utilidad de la religión como otra magistratura, porque de hecho así la llama Aristóteles y sacó como la magistratura de la religión, y también dentro de la república ideal platónica, pues él, digamos, que lo que condena el ateísmo no por cuestiones religiosas, sino más bien porque Platón afirma que una persona, por ejemplo, que no tiene, o sea, que no tiene reverencia a los dioses, está más propensa a ser corruptible moralmente, ¿no? Y que los dioses en cierta manera pues acercan a lo que es la concepción de las ideas absolutas, pero entonces aquí ya se empieza a dar un valor de la religión que es como completamente práctico, o sea, ¿cuál es el beneficio religioso, o sea, como institución para lo que sería en el caso de Platón la república o en el caso de Aristóteles la ciudad? Eso era como lo que quería acuñar. ¿Tienes la palabra, Héctor?
Lo mismo de Spinoza. Sí. Listo, gracias. Muy interesante el tema de la religión, pues que lo trajeron a colación. Bueno, yo voy a decir algunas cosas y me han robado las ideas Sebastián y Andrés, pero bueno, tengo otra vertiente. Bueno, es verdad, la religión ha sido pragmática desde tiempos inmemorables. Para saber, pues también que Aristóteles fue acusado de impiedad, Sócrates también, pero ellos tenían cierta idea de divinidad y de primera causa, y el ateísmo siempre fue denostado en la antigua Grecia. El ateísmo fue popular, pero fue en una minoría de filósofos, los cirenaicos, porque ni siquiera Epicuro fue ateo. Epicuro creía en una divinidad como material, en dioses hechos de una sustancia sutil que están en otro lado. Bueno, pues esos filósofos helenísticos son los que más leo, pues, no los clásicos. Pero los clásicos, obviamente, como soy pues de esta carrera, pues tengo que saber algo de ellos. Pero bueno, al asunto de la pragmática de la religión, resulta que siempre está ahí en la política. ¿Cómo lo explico? A ver, yo recomiendo leer mucho ese libro de Bakunin, Dios y el Estado, porque resulta que acontece que en la política la idea de Dios, y podemos decir también no solamente el judío cristiano, los otros, está hecha para reducir y esclavizar a los seres humanos. Es decir, con la idea de un Dios, el ser humano se cree menos, se cree esclavo por naturaleza. Ahí volvemos a la máxima de Aristóteles que empezamos el libro de la política. De ahí, a partir de esa idea, resulta que acontece que llega algún chistoso que dice, es que Dios se reveló ante mí, yo soy intermediario y directo de Dios y me tienen que hacer caso. Acordémonos que las primeras ciudades-estados de Sumeria, y luego Egipto, y luego el mundo helenístico, el templo tiene mucho que ver a veces en el poder, ¿no? Y ahora en estas sociedades contemporáneas, mire a Abelardo, él era ateo, yo soy ateo, yo nunca voy o no sé, pues, pero lo más probable es que nunca me vaya a voltear como él, pero yo creo que él sigue siendo ateo, sino que él, por pragmática, porque eso atrae votos, y más que todo impulsado por Trump, que es un fundamentalismo cristiano radical. Claro, eso le va a traer muchos votos, porque el conservador o sea, uno de los criterios para que un conservador vote es que sea creyente. Por ejemplo, yo no me gano ni siquiera la alcaldía de esta ciudad, ni el consejo, porque como yo sí soy muy, digamos, yo sí me declaro, si soy así ateo, pues voy a decir, no, yo tengo estos valores, tengo estas creencias, y eso me va a castigar. Entonces, Abelardo pues, es muy astuto, sí, él es un genio en ese sentido. Entonces, él supo el momento político en que el ultraconservadurismo estaba ganando mucho terreno en nuestro continente, y con ese respaldo de Trump, pues la avalancha no se vio venir. Entonces, ahí volvemos a la idea de Dios, a lo que decía el libro de Bakunin. Claro, con esa idea de Dios, que patria milagro, pues claro, Colombia es una sociedad muy creyente. La religión cristiana incluyendo católicos y otros cultos, una mayoría aplastante. Es que mi credo ateísta es minoría porque hasta los musulmanes están como en 1%, 2% en este país. Entonces ahí dejo mi intervención. Muchas gracias por escucharme. Listo, muchísimas gracias, Héctor. Tienes la palabra, Daniela. Sí, bueno, haciéndole honor a la tusa en la que está Andrés, yo siento que uno de los motivos por los cuales, pues, los ciudadanos de este Daniela país está fuerte. votaron por Abelardo es porque digamos que hay un tipo de concepto que manejan varios columnistas y es el yopitalismo, no sé si alguno lo habrá escuchado, y el narcocapitalismo. Entonces siento yo, sin saber o sin ser muy conocedora del tema, que lo que hizo las redes sociales fue justamente ampliar esa ética que maneja el narcocapitalismo, que es este tema de el lujo, el dinero, el pling pling, el plan plan, lo esplendoroso, lo bello, lo artístico, que irónicamente la sociedad de alguna otra forma critica, pero que lo desea para sí mismo.
Entonces, siento yo que las redes sociales, aparte de ser, digamos que una luz para las mosquitas en el sentido que la gente se siente atraída o quiere acercarse un poquito a ellas, funciona también para hacer que esa luz se vuelva más resplandorosa y de alguna otra forma quieran las personas asemejarse a cierto estereotipo de personaje como el que representa en este caso Abelardo, que pues como lo dije, siento que se asemeja un poquito a la estética narco. Ya, esa es mi intervención. Uy, eso estuvo fuerte. Sí, no, una tremenda intervención, Daniela, porque sí, de hecho, este youtuber del que hemos hablado la vez pasada, Miguel y yo, Feo de la biblioteca, de la Filmoteca Maldita, hablaba acerca de eso, o sea, de cómo, por ejemplo, el narcotráfico es la máxima expresión de lo que es el libre mercado o un capitalismo completamente desregulado y sin ningún tipo de intervención estatal. Es el narco, por ejemplo, o sea, esa es como una de las magnificaciones. Y sí, también digamos que anclando un poco lo que mencionaba también Héctor acerca de este carácter instrumental de la religión y cómo jugó un papel importante aquí en Colombia, pues sí, tuvimos como siempre, ¿no? El caso de las mega iglesias evangélicas aquí que le estuvieron haciendo la pelota a Trump, ¿no? Sabemos que, bueno, que G12, la Ministerial de Jesucristo Internacional, Manantial y todas esas iglesias, primero que son lavaderos de plata y segundo que pues son centros que directamente los domingos salen a decirle directamente a sus creyentes vayan y voten. Pero si anclamos, digamos, esto, o sea, este tema de la religión, o bueno, en este carácter ultraconservador, que también, digamos, en el caso de Trump y eso, pues se asocia con grupos con movimientos como MAGA, ¿no? Que también son ultraconservadores y el cristiano evangelista y también con estos ideales que mencionaba Daniela de las redes sociales y del capitalismo y de cómo ello confluye, pues eso tiene que ver justamente con este protestantismo yanqui, ¿no? Que es lo que trata Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Así también, pues, sabemos que durante la década de los 60 como parte de la Guerra Fría, y cuando la religión católica, y aquí sí, pues, o sea, voy a hablar como católico y voy a, pues, salvar un poco la cuestión y decir que cuando la Iglesia Católica era justamente la que a través de discursos como la teología de la liberación estaba impulsando los movimientos sindicales y obreros y la resistencia a las dictaduras que estaban teniendo lugar en Latinoamérica en su momento, pues parte de la estrategia de la CIA también fue financiar estos movimientos evangélicos, pues que traían justamente este protestantismo, que era un protestantismo que iba más asociado al individualismo, a la meritocracia y de todo lo demás, pues para quitarle el peso a esa política de resistencia que se estaba generando a través del catolicismo y que todavía lo está haciendo, porque pues tuvimos todo lo que hizo el Papa Francisco, tenemos al Papa León XIV siendo uno de los pocos que se está parando duro contra mí, denunciando el tecnofascismo en su última encíclica. Entonces, sí, o sea, digamos que este carácter instrumental digamos como que de la cristiandad que alimenta como todos estos discursos ultraconservadores y también del capitalismo y demás, pues tiene que ver como con esta ala más recalcitrante del protestantismo y sobre todo de lo que ya después el evangelismo moderno, que es puro evangelio de la prosperidad, ¿no? O sea, que es venga y deme todas sus propiedades y le suelto, y Dios prácticamente lo va a bendecir, le va a multiplicar y demás. Y pues obviamente eso generó que personajillos como Abelardo de la Estrella, pues y siendo completamente ateos, pues terminaron llegando al poder. Y es algo triste porque digamos que el cristianismo tiene muchas aristas también en las que ha confluido como resistencia. Ya lo hablábamos la vez pasada cuando tratamos el tema de la anarquía, pues de un León Tolstoy, de un Jacques Ellul, pero sí, pero lo que predomina en países como Colombia, desgraciadamente, pues es justamente esa noción del cristianismo que pues termina avalando todo este montón de discursos, ¿no? La violencia, lo bélico, el individualismo, el machismo extremo, también la homofobia, y pues todo este montón de cosas que ya están pues más que mandadas a recoger, pues eso era lo que quería acotar y pues bueno, tienes la palabra, Andrés. Bueno, dos cosas. Bueno, primero con lo que decía Héctor, con relación a la anarquía, Bakunin. A ver, primero hay que tener en cuenta que Aristóteles nos lleva hacia el estado ideal que él quiere plantear, ¿no? Y dentro del estado ideal que él quiere plantear, pues la anarquía no tiene espacio. Básicamente Bakunin viene a plantear una alternativa de modelo de régimen, que es pues la anarquía, ¿sí? Con todas sus asepsias, pero la anarquía como tal. Y eso ya va a salir en tiempos que estaba haciendo citación Juan, que son épocas del protestantismo, de la interpretación de la Biblia,
Recuerden que el protestantismo surge como consecuencia de los altos impuestos que imponen los papas para la construcción del Vaticano. Ahí es donde aparece este man, ¿cómo es que se llama? El papá del protestantismo, Lutero, Martín Lutero. Lutero, y empieza a hacer una interpretación diferente del concepto del trabajo, ¿sí? Dentro de la Biblia. Bueno, eso con relación a lo que planteaba Héctor, ¿sí? Que yo creo que ahí sí no tiene cabida Bakunin acá. O sea, Bakunin no. De pronto, si lo miramos desde que fue él y Aristóteles, como ya lo había dicho, los únicos que vieron otra posibilidad de manera de gobierno o de régimen, ¿sí? Que en este caso fue la anarquía, y pues para Aristóteles, perdón, no para Nietzsche, es el nihilismo, que es de alguna manera es un ostracismo político, ¿sí? Porque es un aislamiento, así como lo hizo Zaratustra cuando se aisló pues de la sociedad, porque como lo dicen en el libro primero de Zaratustra, estoy hablando a un mundo de ciegos y de sordos, estos ni ven ni oyen qué es lo que está pasando acá. Ahora, pues nos toca comernos 4 años de que el personajillo es el presidente, así como para la derecha el personajillo este del Petro subió al poder, ¿sí? Eso es algo que nos toca comernos dialécticamente a todos. Ahora, no tengo tusa, como dice doña Daniela, no, yo simplemente estoy mirando y esperando que esto tenga la posibilidad por eso traía con relación a Nerón. Para mí el tipo, la mejor manera, por eso decía hoy, y compartía mucho a Byron, lo que decía Byron, o sea, uno lee a Aristóteles este libro y era como si encajara perfectamente en la situación de la realidad nacional, porque para Aristóteles un síntoma de la enfermedad de la democracia es el demagogo, porque el demagogo en realidad no es un líder, es un adulador del pueblo, y este man lo que hizo, y comparto eso con Daniela, lo que hizo fue utilizar las redes y empezó a adular al pueblo. Fíjense que él dividió el país en dos, ¿sí? Él atacó a los ricos para ganar popularidad. Él se fue en contra del tradicionalismo, no me uno a ningún partido, ¿no? ¿Sí? O sea, les gané en Francalit, tengo más plata para comprar, entonces ya no existe el uribismo, ahora es el abelardismo, ¿sí? Ya lo dividí en dos. Y entonces este show mediático de que voy a destripar, voy a matar y demás, pues eso divide, ¿sí? Eh, Aristóteles se va a dar cuenta que irónicamente este demagogo, eh, al atacar a los ricos, lo que hace es que los une, provocando que la oligarquía se levante en armas y destruya la democracia, que era lo que planteaba inicialmente Byron, es decir, y lo que tal vez muchos pensamos, pero queremos que no pase, y es que corra la sangre de un montón de jóvenes, ¿sí? De un montón de personas en regiones, porque va a ser una lucha del interior contra el exterior. Antes de las elecciones, yo le decía a una persona, mire, pues en el gimnasio donde voy, le decía, mire, votar por este man es, es no pensar en el bienestar de todos. Y ojo que por eso, de alguna manera, yo por eso soy republicano. Yo no soy demócrata, yo no creo en eso de que el bienestar individual, no, yo creo en el bienestar de todos. Eh, para los del interior, para la gente que vivimos acá en las ciudades grandes, que andamos en ese ámbito de la supervivencia, eh, incluso sentimos esa desigualdad por barrios y demás, muchas veces a los clase media, y digamos que me puedo ubicar ahí, o puedo ubicarme en algún lugar, ¿sí? Eh, Nos dicen, venga, me hacen falta 10.000 pesos, y uno dice, bueno, 10.000 pesos no es nada, eso no es mucho, ¿sí? Pero si uno se va a ciertos sectores de la ciudad, 10.000 pesos son el almuerzo de 5 o 6 personas, ¿sí? Con unos nutrientes muy pobres, ¿no? O sea, 2 huevos para los 6, por ejemplo.
no se puede hablar de carne, eso es el innombrable, ¿sí? Y si nos vamos a las regiones, lo mismo, incluso no sé por qué Ángela no nos los contó como nos lo contó el domingo, el tema del agua. O sea, para nosotros los que estamos aquí, Juan y yo, que estamos, yo no sé, no conozco bien las condiciones de vida de Héctor en Buga y de Byron allá en el Casanare, pero para nosotros, a nosotros nos da sed a Juan y a mí y nos damos la vuelta y abrimos el grifo y nos tomamos un vaso de agua y ya, sale. Ángela, ¿qué tiene que hacer? Ángela tiene que caminar, ¿cuántos metros fue que nos dijo? Como 30, 40 metros, ir hasta un tanque, traer el agua, obviamente tiene que hacer un proceso de purificación, ¿sí? Para saciar su sed. Entonces yo pienso en la inmediatez, que es lo que hace este demagogo. Por eso me parece que todos estos votos que este man obtuvo de ciertos niveles de la oligarquía, se les van a convertir en una espada de Damocles, se les va a devolver porque el país está curado en finanzas internacionalmente, ¿sí? Y a quienes les va a quitar, obviamente va a suprimir muchos subsidios que hay o que se pensaban dar, pero al mismo tiempo va a tener que quitarles a algunos a los que se habían logrado acomodar durante este gobierno, ¿sí? Y que decidieron darle la espalda a una visión de pensamiento político progresista que finalmente nos iba a llevar al camino de los cepedistas contra todavía los uribistas, porque con Cepeda hubiéramos traído a colación, hubiéramos mantenido vigente ese conflicto. Con este man ahora es Abelardo contra la izquierda, porque él se segmenta, ¿no? Recuerden que el demagogo adula. Entonces, la manera de adular es algo de lo que se habla, creo que lo hablé fue en una clase de filosofía del derecho, y nosotros lo habíamos hablado la vez pasada, Juan, del tema del humor, que con el humor, pues yo voy segmentando y entonces de aquí para allá puedo empezar a minimizar la izquierda a partir de humor y ya estos comediantes a los que ustedes hacían relación, que cuestionaban a la derecha, ahora van a pasar a un segundo plano y van a aparecer los de derecha que cuestionan a la izquierda, ¿no? Entonces van a volver a aparecer el humor supuestamente intelectual de Néstor Samper Pizano, ¿sí? Que de intelectual me lo pela, ¿sí? Y demás. Entonces, vamos a mirar, por eso decía, yo traigo a colisiones el tema de Nerón. Puede ser que tenga un efecto secundario para los que votaron por él, ¿sí? Y nosotros pues también tenemos que obviamente, yo entiendo la preocupación del territorio, de quien habita el territorio, porque es mucho más visible y es a lo que quiero llegar. Nosotros no miramos bien, o sea, los que votaron por este man, y admito que no voté por él, eh, pues no pensamos en el bienestar de todos, que era lo que estaba pasando, ¿sí? Pero, sin embargo, veo una posibilidad a futuro de una izquierda que si logra vencer esa masculinidad que está manejando, ¿sí? Logra dirimir el conflicto que se va a venir interno en el pacto histórico entre dos mentes poderosas como la de Cepeda y Petro, que cuál de los dos va a determinar el poder interno del partido y cuál va y cómo van a gobernar. Cuando ellos logren dirimir eso y entiendan que la mujer dentro del pacto histórico no tiene un papel aristotélico, porque fíjese que el pacto histórico es aristotélico, instrumentaliza a la mujer para lo que le sirve, la Irene le sirve para las minas, utilizo a esta nena a la que le dieron la embajada en Londres en el tiempo determinado, utilizo el show mediático, la de los títulos. La izquierda ha instrumentalizado a la mujer, sino que como estamos metidos en el tema del progresismo de la izquierda, pues nosotros también de alguna manera, digo yo, para ellos, ¿no? Yo admito que soy republicano, entonces nunca he estado dentro del pacto histórico y sí he visto cómo la han manejado mal, ¿ven? Cómo han sido aristotélicos realmente con el tema de la mujer. Miren la rama judicial, los niveles de desproporción y cómo es instrumentalizada la mujer. Si ustedes entraran, yo no sé si ese dato está, pero yo a ojímetro por mi trabajo, ¿sí? He calculado que dentro de un juzgado hay un cargo que se llama oficial mayor, ¿sí? Una cosa así como oficial, ¿sí? Y
he notado que el 70% de los que ocupan el cargo son mujeres, ¿sí? Y mujeres con muchas habilidades, pero que no logran llegar al nivel de juez. O sea, no permiten, bueno, porque es que la rama funciona de una manera. Por eso es importante, y yo hacía la relación, que nadie me cogió la idea, pero con este libro hace una gran división en el tema administrativo, de cómo, es que fíjese nada más en el título del libro de Aristóteles, es la manera en la que esto armoniza, se armoniza la democracia y se armoniza la oligarquía. Y lo que estamos viviendo nosotros es eso. Vamos a vivir 4 años de una oligarquía demagógica, ¿sí? Este es peligrosísimo porque este sabe de derecho. El otro sabía de felarlo, el duque, porque ese con su cuento de la economía naranja, pero este es jurista. No se les olvide que este man es jurista. ¿Ven? Aquí el riesgo es constitucional. Ese es el riesgo que yo veo por ahí. Pero sí lo veo que puede llegar a ser contradictorio para los que votaron por él. Con ella me quedo. Ya, ahí corto. Uy, 2 horas. Gracias por esa cortísima intervención, Andrés. Byron, tienes la palabra. Andrés está para pastor, hermano. Prácticamente. Hablando de pastores. Sí, puta. ¿Cuál club de la pelea? Pastor, hijo de puta, la iglesia del último miembro. Flaco, Ahora, dice el divino miembro. Dos cositas. La primera es que efectivamente sí estamos en un riesgo, y no con paranoia, sino un riesgo real con lo que acabas de enfatizar, Andrés. Tenemos un sujeto que conoce del marco normativo, ¿sí? Y el marco normativo en nuestra sociedad o en nuestro contexto tiene mucho peso, y no es tanto por lo que sepa, sino por el imaginario que está detrás de eso, ¿sí? Porque al final de cuentas el acceso a las leyes y a las normas pues están ahí, ¿sí? Pero como tenemos un desconocimiento bastante profundo al respecto, evidentemente detrás de eso es un prejuicio, un imaginario en el cual, claro, él es abogado, él es esto, tiene un proceso, es empresario. Entonces, imagínate esa cosa que sucedió, se creó efectivamente, creo que se hizo un mito prácticamente, un mito, un ser mítico que al fin de cuentas mucha gente comenzó a tender hacia allá. Y eso es el peligro más fuerte, ¿no? Hay algo por ahí que Peter Albeiro, pues usted lo conoce bien y lo referencia. Hacia uno de sus tweets decía que la primera obra o gran, digamos, avance de propuesta de Abelardo es que va a dar trabajo a muchos jóvenes. Pero entonces acuñaba la idea de que como va a haber necesidad de un pie de fuerza más amplio, más eh, renovado, necesita que todos los jóvenes se enlisten a trabajar para la fuerza pública, bla, 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 bla. Se dan cuenta entonces cómo esos imaginarios y esas necesidades que se van creando van justamente deteriorando todo este tipo de cosas. Al final de cuentas, un militar es una persona obediente y obedece a tal punto ciegamente. Eso, ha sumado a un líder que se cree que es verdad, el de la patria milagro, el Salvador, este sujeto que endiosa. Ahí sí cito lo que de alguna forma alguna vez creo que lo dijo Sebastián. Francisco decía que es bueno revisar la historia de los políticos, ¿no? Que si un político no, o sea, si una persona que se va a dedicar a la política y dice tener este ejercicio, esta vocación, pero no tiene un bagaje, evidentemente es muy peligroso. Y hemos constatado con este señor y este personaje que estamos muy apegados a eso. Cierro con esta última idea para nosotros y como conclusión ya también del libro, creo que de la jornada, es que efectivamente para nosotros sí debemos comenzar a determinar ya como profesionales, como justamente personas que inciden en otros jóvenes, en otros escenarios, Andrés y Sebastián, de alguna forma ustedes ya tienen también la incidencia en magistrados, en personas que están haciendo sus prefix y este tipo de cosas.
en cómo se puede ir también mirando este tema. La crítica creo que en algún momento que hicimos con nuestros profesores era que no tomaban posición, perdón. Y esa posición uno la requiere. Yo creo que en este momento y en este escenario creo que es lo más pertinente, comenzar a transparentarnos de esa forma. En esa medida que transparentamos, comenzamos el diálogo. Ya Andrés dice, no, yo soy republicano y punto. Esa es mi posición y es mi dinámica y esa es la que tiene que entrar en diálogo con la propuesta o idea de nosotros, de cómo nos pensamos, que es de cómo nos pensamos frente a nuestra historia y a la forma de organizarnos y trabajar. En cambio, acá el discurso muchas veces es, usted es un guerrillero, usted es un comunista, y ahí van y insulten y no tomando una posición. Entonces, yo para entender que Andrés es un republicano, yo debo entender cuáles son las posturas, las dinámicas y qué están dentro de las características de él para poder todavía interactuar o dialogar o contraponer alguna de las cosas. Ese como elemento organizativo y pues que va a tocar ser prudente también en adelante de nuestras posiciones, pero pues no prudente en el asunto de que pues no voy a decir nada, sino que por el contrario, voy a decir, pero con total claridad y conciencia de que esto se tiene que funcionar así, porque lo contrario, si seguimos catalogando a los otros de alguna forma, pues sí, de pronto esa es la opción, eso es lo que los referencia, pero pues, o los identifica, pero lamentablemente pues veremos las consecuencias, posiblemente. Listo, Byron, toda la razón. Muchísimas gracias. Héctor, tienes la palabra ya para cerrar. Bueno, gracias. Para finalizar, unos cuestionamientos para reflexionar. Pues recuerdo que cuando se decía que la democracia se degenera, termina en demagogia, ¿no? Por ahí pues leí, ¿no? Bueno, ahora vámonos a hoy. El libro de Aristóteles es profético en ese sentido puntual porque yo me pregunto, ¿será que por lo menos por nuestros hemisferios estamos en democracias o en demagogias? ¿Por qué? Porque ya el ejercicio que se dice que es democrático se convierte en mercancía, en el show, en espectáculo, y yo no voy a criticar nomás al Abelardo, también eso se ve en Petro, en el petrismo. Mucha autocrítica, mucha desinformación, y eso también fue un lastre para la campaña Cepeda. Eso fue así. Y entonces, y bueno, vamos a hablar de demagogos. Trump, yo creo que es el campeón del continente, y la gente no se orienta por ideas, por análisis, ni siquiera por dialogar, por el contrario. Como decía nuestro compañero Byron, tú eres un comunista, tú eres un guerrillero, tú eres un paramilitar, tú eres un mafioso, y ahí se reduce. Y eso que estoy diciendo, eso le sirvió mucho a Abelardo. Y también a los de la izquierda en su momento completo también les sirve esa confrontación, ese odio. O sea, ellos enseñan a odiar y a dividir el país. Por eso es que es muy lamentable, y esto va para rato, por lo menos aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos, mi esperanza es que derroten a Trump los demócratas tanto en las que vienen del Parlamento y en el 2028. A ver si se arregla eso. En Latinoamérica hay mucho trabajo que hacer, porque no sé, mi perspectiva, yo creo que el centro va a ser la mejor opción. Vamos a ver quién toma liderazgo ahí, porque es que el centro es mínimo, es reducido, y vamos a estar en esa dinámica, en que los que van a ganar siempre las elecciones son los que van a enseñar más a odiar y a dividir y a descuidar también. Es que la gente la instrumentalizan tanto, por ejemplo, Abelardo que los nunca. Petro la vez pasada, los nadies. Y a Francia Márquez la dejaron ahí como representante de los nadies, así lo que dijo Andrés, que mantan aristotélico, ¿no? Y el otro de los nunca, pues que como dijo Claudia López, pero qué pajazo es eso, si él lo acompañó a los Chars. Mire, cuando Duque ganó las elecciones, yo por ahí vi un reporte de Daniel Coronel, Abelardo lo invitó a su mansión a almorzar y se sentó a su derecha, así como dicen las escrituras, y tenía ahí también a mucho del gabinete de Duque. Y obviamente Restrepo, pues obviamente fue un recomendado. O sea, la victoria de Abelardo fue una reivindicación de Duque, porque está Macías, que también fue un congresista del tiempo Duque. Entonces, inclusive tienen el descaro de mentirle a la gente, pero a la gente le gusta eso, que les mienta, ¿sí o no?
Y eso también se lo dirijo a la izquierda, que también, ¿no? Pues es que yo también critico mucho cuando yo hablo con la gente que pues, del pacto, que ellos dicen que no es así, porque es que la paz total fue un fracaso. Ahí se está negociando es con narcotraficantes, y ahora que sale esto, el Grande Golfo, ¿eso qué es? O la corrupción que hubo. Entonces ahí quedó abonado el terreno para estar en las mismas. Demagogia de un lado y del otro, y vamos a ver cuándo gana la sensatez, las ideas, el debate, la deliberación y no la confrontación. Bueno, eso ya hasta ahí dejo. Muchas gracias por escuchar. Oiga, espere, Juan, antes de A ti, cerrar. Héctor. Pues, lo único que tendría que... Dale. Juan, espere. Antes de cerrar, ya que Dale. me dijeron que tenía alma de pastor, que yo tenía alma de pastor. Pille, así Hágale, como Castor. póngale cuidado, don Castor, así como el imaginario se activa a la realidad actual, leyendo Aristóteles, el imaginario también me lleva mucho a los pensadores, a los sofistas, a los cínicos, sobre todo, ¿sí? Con relación a lo que tú planteabas de lo que nosotros hacemos y de la función que tenemos nosotros en este momento, porque pues finalmente este es un espacio para eso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como filósofos entonces? Porque somos filósofos o estamos en proyecto de filósofos. Alguien me preguntaba hace unos días de que para qué servía la filosofía o si servía en determinado lugar o en determinada profesión y me quedé pensando en la vaina como 3 días, si había dicho lo correcto o lo incorrecto. Sí, en últimas pues dije que sí, que servía para profundizar y que, no, es que alguna vez ya lo había hecho en una facultad de ingeniería, una conferencia sobre eso, eh, sobre cómo la injerencia de la filosofía en todas las ciencias. Pues somos los papás de todos los saberes, o la filosofía es la mamá de todos los saberes. Entonces, ¿por qué me devuelvo a los cínicos y lo relaciono pues con la pregunta? Porque el cínico decía que el filósofo tiene la función del médico de establecer el diagnóstico, ¿sí? Pero no tiene la función del cirujano, que es ir a extirpar el daño. De alguna manera, por eso no comparto a veces esa filosofía de la libertad de Sartre, de salir a hacer la filosofía o la marxista de las vías de hecho. No, yo pienso que ahí es donde tú decías ahora, Byron, que yo que trabajo con jueces, con magistrados, ¿sabe qué pensé, Byron, en lo personal y cómo me sentí con la situación cuando ganó este man? No sé si vieron esta película La vida es bella, Sí. pero no me quiero victimizar, obviamente, en el ámbito del judaísmo, sino, ¿se acuerdan de, del man del alemán al que él le resolvía acertijos cuando era mesero, que jugaban Sí, eso? Así me sentí como el mesero que juega con los acertijos con el militar nazi de aquí en adelante, ¿sí? usado. Aunque en la realidad, sí, aunque en la realidad sí sé que muchos de estos jueces y personas con las que tengo injerencia en lo laboral, aunque tuvieran un pensamiento como el mío republicano o tirando a la derecha o a ese, a lo que yo llamo barrismo ideológico que tienen acá en Colombia, del uribismo, del petrismo, votaron muchos por Cepeda, ¿sí? Sé que votaron muchos por Cepeda, pero no alcanzó. No alcanzó por la compra de votos, por lo que dijo. Él tiene razón, ¿no? Aunque la salida de Cepeda realmente me pareció muy infantil, como salió sacándole la lengua. Sí, le acepto, pero mis amigos me dijeron que no me metiera con usted, ¿sí? Y se la voy a hacer difícil, ¿sí? Obviamente esa es la postura que él tiene que tomar, pero pues también está desconociendo que el Congreso que va a dejar es un Congreso muy, muy todavía, muy tendiente al uribismo, ya lo que decía Héctor tiene toda la razón y creo que lo dije pues charlando pues en otras instancias, cuando pasó lo de la primera vuelta pues quedó evidentemente claro que el candidato del uribismo siempre fue de la Espriella. Paloma Valencia simplemente fue una influencer de ese proceso, ¿sí? De ver cuánto recogía, lo mismo Vicky, lo mismo, toda esa cantidad de candidatos que salieron fue a recoger, creo que eso lo hablé con Juan, ¿no? Eh, Recojamos por todos lados y después unificamos en uno solo que maneje el concepto demagógico, aristotélico,
de la desunión, los divido para que después se unan. Entonces, en ese sentido sí, creo que nuestra función como futuros filósofos, como filósofos haciéndose, es diagnosticar, pero cambios, nosotros no somos científicos, ahí sí, Byron, creo, no sé, cuando quieran armamos el debate, pero nosotros no somos de los que hacemos los cambios, nosotros somos medio cobardes, o sea, en caso de guerra, nosotros salimos a escondernos, pues, a ofrecer nuestros servicios de, de analistas de mapas, pero no salimos a la primera línea a pelear. Pero hay unos que sí, ¿no? Pues hoy no está Julie, ¿no? Julie me rebatiría y ella sí es una filósofa de hecho, de esas de ir a pelear, a bolear al ESMAD cuanta botella pueda encontrar, ¿sí? Ir a pintar cuanta Infantería. casa pueda ir a... Sí, sí, ella es de las guerreras. Yo no sé, Juan también tiene cara ahí, por lo menos tiene pinta de medio delincuente, entonces ese sería No, pues, otro que se uniría a la primera línea. pues mira, insto a las personas a la militancia. De hecho, Daniela no me dejará mentir que el sábado al final de la clase hablábamos justamente de la utilidad de la filosofía, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Y pues sí, llegamos como al convenio de que, pues digamos que sin filosofía, y yo creo que se puede extrapolar a cualquier otra disciplina, o sea, sin filosofía, pues lo que hace el profesional en cuestión es ser un repetidor de la norma. Entonces, pues ahí medio que estaba instando también al caos revolucionario. No sé qué tanto haya funcionado, pero pues al Eso es menos porque usted es convenimos que sí. cristiano, eso es porque usted es cristiano y le gusta lavarle la cabeza a la gente. A mí no, yo busco ser más objetivo. Yo creo que ya es por el andar, ¿no? Es mucho Les infeliz, digo, no me me estoy respeto. volviendo más cínico. Es que usted es cristiano, usted quiere que todo el mundo se... Ay, mire, échale una mirada a todos los videos a ver en cuál no ha hablado el Papa o de Dios. O sea, estamos hablando de política, él tiene que traer aquí... Es como yo me pongo a hablar de Zeus. Bueno, cierre Ay, pues, pero, don Cristiano. bueno, listo, Échale el cerramos cierre. porque aquí hablamos otro debate de otras 3 horas. Bueno, no, pues muchísimas gracias en verdad a todos por su tiempo, por su disposición. Si todo sale bien y pues si no nos han destripado todavía, estaremos dentro de 15 días, miércoles a las 8 de la noche, abordando lo que es el libro 7 de la política de Aristóteles. Entonces vayan leyendo, vayan actualizándose, vayanse poniendo al día, inviten personas. Ahorita más que nunca, pues es importante que debatamos y sobre todo el debate político, aprovechamos estos espacios. Entonces, pues nada, no siendo más, pues mis mejores deseos para todos a lo largo de estas semanas. Sigamos filosofando y les veré cuando les vea.